Fanáticos, gente que se cree todo sin ninguna evidencia, gente que da su dinero para que los pastores se hagan ricos. Tú lo has visto en las redes sociales. De esta manera se habla acerca de los cristianos y nosotros muchas veces no tenemos argumentos para demostrar lo que creemos. Por esta razón, en esta serie de videos, yo voy a estar hablando las razones por las cuales yo personalmente soy cristiano. Si tú eres cristiano, creo que te conviene ver este video. Si eres agnóstico, si eres ateo, si eres no creyente, yo te invito con mucho respeto que permanezcas en este video. No tienes nada que perder. ¿O sí? Si fuéramos a hablar de Jesús, entonces tendríamos que decir lo que la gente cree acerca de él. Se dice de Jesús que era un maestro ético. Lo vemos en el Sermón del Monte, donde establece leyes éticas muy precisas. Dicen de Jesús que es un líder moral, que es un maestro de la Torá, que es un precursor de valores sociales, que era un gran orador, que era un filósofo en términos de que le dio sentido y valor a la vida. También se dice que era un rebelde porque retó las ideas preconcebidas de su época. Se refieren a Jesús de muchas maneras, intentan compararlo con filósofos y con líderes religiosos de otras religiones. Hablan de él diciendo que era un gran líder y hasta un gran profeta. Sin embargo, la pregunta es, ¿podemos preguntarle a Jesús qué dice él acerca de sí mismo? Veámoslo en la palabra. La Biblia nos dice en Juan capítulo 14, versículo 6 lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense que Jesús se define a sí mismo como el camino al Padre y dice unas ideas categóricas. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesús era mucho más que un simple maestro ético, era mucho más que un simple profeta. Él se define a sí mismo como el único camino a Dios. Hablando acerca de este tema, C.S. Lewis decía lo siguiente: un hombre que fuera un mero hombre y dijera la clase de cosas que afirmó Jesús, no sería un buen maestro ético, sería un lunático, al mismo nivel de un hombre que afirma que es un huevo hervido, o sería el diablo del infierno. La decisión es tuya. Entonces, según lo que dice C.S. Lewis, o tenía razón o era simplemente un lunático. Así que no podemos descartar lo que él dice de sí mismo y tomarlo simplemente como un profeta sabio o como un maestro ético o como un doctor de la ley. Muchas veces se compara a Jesús con otros fundadores de religiones y se dice simplemente es una persona más, es otro profeta, era un sabio que hablaba con palabras iluminadas, como Buda, por ejemplo. Sin embargo, si examináramos la vida de la mayoría de los fundadores de las religiones del mundo, nos damos cuenta que Jesús habla de sí mismo de forma diferente a que estos fundadores hablaban de ellos. No podemos comparar la opinión que Jesús tenía de sí mismo con la opinión que los fundadores de otras religiones tenían de sí. Veamos algunos ejemplos. Hablemos, por ejemplo, primero acerca de Buda. Buda es el fundador del budismo. El budismo como religión resalta más bien el naturalismo filosófico. La versión mahayana o budismo clásico niega filosóficamente la existencia de un Dios creador. El budismo más popular muestra a seres celestiales, pero estos están también sujetos a la ley de la reencarnación. Es algo clásico del budismo. Así que no podemos hablar abiertamente del concepto de Dios o de Buda como Dios dentro del budismo en un sentido absoluto o teísta. Nota que es imposible que nosotros digamos que Buda y Jesús eran iguales porque Jesús declaró de sí mismo que él era el único camino a Dios. En el budismo técnicamente no existe Dios. No es lo mismo comparar a Buda con Jesús. Veamos otro ejemplo. Si habláramos, por ejemplo, del confucianismo, en los escritos tempranos, Confucio es tratado como un ser humano normal. Realmente no se hacen afirmaciones extravagantes sobre su estado de deidad, aunque Confucio y también Lao Tse, que lo vamos a ver en un minuto, ciertamente ejercieron una gran influencia ética y social y también política sobre sus seguidores y, claro, sobre las sociedades en las cuales se les sigue. Solo pueden ser considerados como maestros, no realmente como teólogos. Una vez más, no podemos comparar a Jesús con Confucio, quien simplemente se presenta en los escritos tempranos del confucianismo como un simple maestro. Él no estableció que él era Dios. Jesús sí dijo que él era Dios. Si miramos ahora a Lao Tse, decía que no hay nada antes o aparte de o fuera de la naturaleza. Por tanto, la naturaleza, decía Lao Tse, actúa naturalmente o de acuerdo con su propia naturaleza. Parece un trabalenguas, pero en efecto lo que está diciendo es no hay nada fuera de la naturaleza.
Así que Tao, o sea, la naturaleza, es naturalista. No existe Dios. Lo único que existe es la naturaleza, lo que vemos, lo que palpamos, lo material. Entonces, una vez más, tampoco podemos comparar a Jesús con Lao Tse, que era un simple hombre que hablaba de que Dios no existía y que simplemente la naturaleza es todo lo que existe. Si vamos al zoroastrismo, Zoroastro, él mismo jamás se consideró como una deidad. Nunca se afirmó que Zoroastro es una deidad, es más bien un maestro. Una vez más, no podemos comparar la aseveración que hace Jesús de que Él es el único camino al Padre. No podemos hablar acerca de Jesús, que Él dijo que Él mismo era el Hijo de Dios, con la declaración de Zoroastro, que era simplemente un maestro filosófico. Si vamos a Krishna, fundador del hinduismo, vemos que, en el caso de Krishna es un poco diferente, porque en efecto a Krishna se le adora. Típicamente puede ser visto como Dios y es adorado como tal. En el hinduismo, Dios está separado de la naturaleza y el ser humano mismo llega a ser Dios. El Bhagavad Gita dice que cada humano puede alcanzar el proceso de iluminación al regresar a la deidad. Entonces, en otras palabras, no necesitamos a Krishna para llegar a ser Dios, porque yo mismo puedo ser Dios. En el cristianismo, sin embargo, necesitamos a Jesús para alcanzar salvación y nosotros nunca podríamos ser Dios. Un último caso que quiero presentarte es un caso especial, que es del Islam. En el caso del Islam, aunque es una religión, digo que es especial porque es una religión monoteísta como el cristianismo, Mahoma, que fue el profeta del Islam, no se considera como una deidad, todo lo contrario. El Corán presenta a Mahoma como un simple hombre que recibió un mensaje especial y se habla de que no se debe adorar a ningún otro ser humano o ninguna otra cosa que no sea Dios. Entonces utilizamos estos profetas para decirte sencillamente, no podemos comparar a Cristo con los fundadores de otras religiones. Jesús hace una aseveración categórica con respecto a sí. Él dice, yo soy el único camino de regreso al Padre. Por lo tanto, si volvemos a tomar las palabras de C.S. Lewis, o Jesús realmente es lo que dice, o era un farsante. No podemos decir que creemos en Jesús pensando que simplemente es un maestro, o que simplemente es un profeta, o que simplemente es un filósofo, e ignorar lo que Jesús dijo de sí mismo. Si vamos al Corán, vamos a ver algunas aseveraciones muy especiales con respecto a Jesús. Yo quiero presentártelas. Dice así, en la surra número 5, el ayat 44, dice lo siguiente: en verdad revelamos la Torá, en la que había guía y luz. Los profetas que nos obedecían juzgaron con ella a los judíos. En otras palabras, el Corán está diciendo que la Torá, y cuando se refiere a la Torá se refiere a la ley, a los 5 libros, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco y naturalmente los profetas, porque hace mención de los profetas. Allí dice que la Torá fue dada de forma especial por parte de Dios. Por lo tanto, el Corán mismo establece que la Torá viene de parte de Dios. Y hay un poco más en el Corán. Dice así la surra número 5, la ayat 47, e hicimos que Isa, hijo de Mariam, siguiera sus huellas cumpliendo lo que había sido revelado en la Torá antes de él, y le dimos el Injil que encerraba guía y luz, cumpliendo lo que había sido revelado en la Torá antes de él, y como guía y exhortación para los que temen a Dios. Aquí se habla de Isa. Isa en el Corán es Jesús, Mariam es María. Y en este caso se menciona algo muy especial. Dice que le dimos el Injil. El Injil son los evangelios del Nuevo Testamento. En otras palabras, el Corán está diciendo primero que Dios reveló la Torá y ahora está diciendo que Dios reveló el Nuevo Testamento. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? Dice que Jesús es hijo de Dios. El Corán específicamente establece que Jesús no podía ser hijo de Dios. Entonces encontramos un pequeño problema. El Corán dice que el Injil, o sea, el Nuevo Testamento, fue revelado por parte de Dios. Pero entonces en otra parte dice que parte del Nuevo Testamento no es cierto. Es una gran contradicción. Hay gente que dice que todas las religiones son iguales. Y aquí voy a citar a Rabbi Zacarías, que solía decir, la gente se refiere a las religiones como superficialmente diferentes, pero profundamente iguales. Sin embargo, él decía, las religiones pueden parecer superficialmente iguales, pero son profundamente diferentes. Entonces, nota que no podemos poner a Jesús dentro del grupo de los profetas o los inspiradores que fundaron otras religiones, porque Jesús hizo declaraciones muy fuertes con respecto a sí. Ahora, el Corán dice que la Torá y el Injil, o sea, los evangelios, fueron revelados, pero claro, sabemos que los musulmanes entienden que el Injil o el evangelio fue altamente alterado. En este video yo quiero que hablemos acerca de la veracidad del mensaje que hay en el Nuevo Testamento y por qué
yo personalmente creo en la verdad que está en el Nuevo Testamento. Si vamos a la Biblia, vamos a encontrar algunas declaraciones que hace Jesús aún adicionales acerca de sí mismo. Veamos en Mateo capítulo 11, en donde Jesús dice primero que era hijo de Dios. Versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí Jesús está diciendo de sí mismo que es Hijo de Dios. No era simplemente un gran orador. Él dice de sí mismo que era el único Hijo del Padre. Pero hay más. Vamos a la Biblia. Marcos capítulo 2, versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Jesús dice que Él era el Hijo del Hombre. ¿Qué implicación tiene esto? Bueno, si vamos al libro de Daniel, el libro de Daniel habla acerca del Hijo del Hombre. Si Jesús dice de sí mismo que Él era el Hijo del Hombre, eso significa que preexistió, que el Antiguo Testamento, que la Torá hablaba de sí, y eso hace a Jesús superior a los seres humanos, diferente a los seres humanos. Pero hay más. En Juan capítulo 9, versículo 36, respondió Él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Aquí vemos a Jesús recibiendo adoración, a diferencia como vemos en el libro de Apocalipsis, cuando Juan se arrodilla ante un ángel y el ángel le dice específicamente, levántate porque yo soy consiervo tuyo, somos iguales, no me adores, adora a Dios, es el único el cual se le debe adorar. En este caso Jesús recibe adoración y Jesús no le dice a la persona, levántate porque yo no debo ser adorado. Esto significa entonces que Jesús pensaba de sí mismo que Él merecía adoración. Esto es complicado porque si Jesús no merecía adoración, debiéramos descartarlo completamente. Pero aquí Jesús acepta la adoración, una demostración de que era un ser especial y que en efecto era Dios. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Una vez más citamos este versículo. Nadie viene al Padre sino por mí. O le hacemos caso a Jesús o lo descartamos totalmente. Porque estas aseveraciones que hemos leído y hemos estudiado nos dicen que Jesús era un ser especial, diferente a Lao Tse, diferente a Mahoma, diferente a Buda y diferente también a Krishna. Probablemente tú te estás preguntando en estos momentos, claro, tú estás hablando de tu libro, de la Biblia, cómo yo sé que ese libro es certero, cómo yo sé que ese libro es veraz, cómo tú me puedes demostrar que esas palabras son reales y cómo tú me puedes demostrar que en efecto Jesús dijo esas palabras. Bueno, para eso tendríamos que entonces comenzar a mirar las cosas desde un punto de vista científico, porque hay gente que se ha dedicado a evaluar esta información. Yo quiero presentarte este gráfico. Mira lo siguiente, esto es interesante. Esto es una línea de tiempo de 1500 años y comenzamos un tiempo cero hasta 1500 años. Lo primero que te voy a presentar es el hinduismo. Se dice que los libros del hinduismo se escribieron 3300 años después de Krishna. Esto te está diciendo una cosa bien interesante. Te dice que Krishna sí existió, porque hay serias dudas con respecto a la existencia de Krishna. Se dice que los libros que hoy día sirven como base para el hinduismo se escribieron 3300 años después de la vida de Krishna. Y hay más. Si hablamos, por ejemplo, de Zoroastro, el zoroastrismo entiende que los estudiosos dicen que los libros del zoroastrismo se escribieron 1500 años después de Zoroastro. Un poco menos, naturalmente, que el hinduismo, pero todavía sigue siendo un tiempo considerable. En todo este tiempo, ¿pudo haber variado lo que enseñaba Zoroastro? ¿Pudo haber variado lo que Krishna realmente enseñó? Definitivamente, son muchos años y no podemos tener certeza de qué realmente fue lo que enseñó Krishna y lo que enseñó Zoroastro. Por lo tanto, hay razones para dudar con lo que se cree hoy mismo de esas religiones. Volvamos de nuevo entonces al gráfico. En este caso, hablemos acerca del budismo. Se dice que los escritos del budismo se escribieron entre 600 y 900 años después de la existencia de Buda. 600 a 900 años después. Ponte a pensar, ¿tú crees que es suficiente tiempo para que varíe la enseñanza de Buda? ¿Tú crees que es suficiente tiempo para que se introduzcan creencias extrañas y que naturalmente entre dentro de un misticismo que no era parte de la religión original? Probablemente. Hablemos ahora con respecto al cristianismo. Si tú pensaras
compararas estas tres religiones, ¿cuál de las tres sería más confiable? 3.300 años del hinduismo, 1.500 años los libros escritos del zoroastrismo, 600 a 900 años escritos después de Buda. ¿Cuál de estas tres religiones sería más confiable? Naturalmente, tú vas a decir que es mucho más confiable el budismo con respecto al hinduismo. ¿Por qué? Porque el tiempo de escribir los documentos, lo que hoy representa el canon de esas religiones, es mucho menos en el budismo. Pero déjame presentarte el gráfico y ahora hablándote acerca de cuándo los libros del cristianismo fueron escritos. Si te das cuenta, el primer libro cristiano fue escrito solo 25 años después de la muerte de Cristo. Y este es el libro de Primera de Corintios. Lo interesante del libro de Corintios es que presenta las ideas principales del cristianismo. Jesús es Dios. Jesús vivió, murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo. Y ese es el centro mismo del cristianismo. Volvamos al gráfico. Si vamos a comparar, por ejemplo, el cristianismo con estas otras religiones, entonces nos vamos a dar cuenta de que es mucho más confiable creer en el cristianismo. Solo 25 años después, el primer libro cristiano fue escrito. Tú probablemente puedas decir, ves, por eso es que yo no confío en las religiones, porque aún 25 años es mucho tiempo. En 25 años muchas cosas pudieron haber cambiado, muchas ideas, mucha teología pudo haber cambiado en 25 años. Por eso yo soy agnóstico, por eso yo simplemente creo en los libros que no hablan de Dios, sino que hablan acerca de cultura, de sociedad, de política. Bueno, déjame compararte. Si tú crees en los libros que forman parte de la política y forman parte de la creencia popular y forman parte de la ciencia y los métodos científicos, déjame compararte el cristianismo con libros que son seculares. Por ejemplo, en este caso, el cristianismo fue escrito 25 años después de la muerte de Jesús. Si tú crees, por ejemplo, en los escritos de Homero, te vas a dar cuenta de que fueron escritos 500 años después. La ciencia hoy día se basa mucho en Platón, pero los escritos de Platón fueron escritos 1200 años después y los de Tácito 1500 años después. Si decimos que no confiamos en el cristianismo, tenemos entonces razones de más para tampoco confiar en las bases mismas de la ciencia y de la cultura de hoy día, porque los escritos que utilizamos como base de los griegos, los escritos griegos y los filósofos griegos fueron escritos mucho tiempo después de que el cristianismo fue escrito. Déjame presentarte este concepto ahora. Si vamos a hablar acerca de que el cristianismo fue escrito 25 años después, déjame tratar de acercar un poco más esos años. Se habla acerca de un credo temprano. Un credo temprano es un credo que fue acuñado temprano en el cristianismo. Y hay mucha evidencia de muchos credos en los libros cristianos. Déjame presentarte el principal, porque naturalmente te dije que el libro de Primera de Corintios fue uno de los primeros en ser escritos. Así que vamos a ver Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esta porción de 1 Corintios se considera un credo temprano. ¿Por qué se considera un credo temprano? Por la estructura del lenguaje. Y recuerda que te dije que esta porción fue escrita solo 25 años después de la muerte de Jesús. Ahora bien, ¿qué significa que sea un credo temprano? Significa que fue acuñado temprano, mucho antes de que el libro de Primera de Corintios fuera escrito. Evaluemos primero por qué significa un credo. Bueno, lo primero es la estructura, el uso de la palabra que repetidamente, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. 4 veces aparece la palabra que. Esta estructura, según los científicos y los estudiosos, da una evidencia de que esto era un credo. Además de este asunto, hay algo más. Si te das cuenta, hay palabras aquí que son bien particulares. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo dice, yo lo recibí, y yo le estoy pasando a ustedes lo que yo recibí. Pero además de eso, hay ciertas cosas que no son muy de Pablo en este versículo. Cosas como, por ejemplo, Pablo dice, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Esas frases particulares no son muy normales dentro de Pablo. Y hay otra más que dice, a los 12. Pablo no usaba este lenguaje.
lenguaje. Por lo tanto, se cree que este lenguaje no pertenece a Pablo, sino que eran parte de un credo temprano que se le enseñó a Pablo mucho antes de que él lo escribiera en 1 de Corintios. Esto implica entonces que las doctrinas cristianas fueron establecidas y acuñadas mucho antes de 25 años. Si vamos a la Biblia, vamos a entender entonces cuándo este credo temprano fue acuñado. Gálatas capítulo 1, versículo 18, Pablo dice lo siguiente: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstolos sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo dice que después de su conversión, 3 años después, fue a ver a los apóstoles, en este caso a Pedro. Y se cree entonces que este credo temprano fue comunicado a Pedro tan temprano como en este momento, 3 años después de su conversión. Por lo tanto, fíjense, primero dijimos que el libro de 1 de Corintios fue escrito 25 años después, más o menos en el año 55, en la década del 50. Pero ahora estamos diciendo que las partes importantes del libro de 1 de Corintios que declaran las ideas principales del cristianismo, que hasta hoy son parte de las doctrinas principales, que Jesús existió, que Jesús caminó entre nosotros, que Jesús fue muerto en la cruz, que Jesús fue sepultado, que Jesús resucitó y ascendió al cielo, ya fueron establecidas muy temprano, más temprano de 25 años. Ahora se nos acorta el tiempo de veracidad del Nuevo Testamento. Volvamos a un gráfico. Aquí vemos otra línea de tiempo, en este caso de 25 años. El punto cero es el año 31, cuando entendemos que Jesús murió en la cruz. El año 56, más o menos, cuando entendemos que 1 de Corintios fue escrito. Vemos ahora que más o menos en el año 37, se comunica el credo a Pablo. Esto significa que el credo entonces ya estaba en los labios de las personas solo 7 años después de la muerte de Jesús. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cuándo se establece este credo? ¿En qué momento se establece el credo? Porque si Pablo lo recibió 7 años después, esto significa entonces que ya existía. Para esto entonces tenemos que recurrir a los eruditos y a los estudiosos. Y yo voy a citar a Larry Hurtado de la Universidad de Edimburgo en Escocia. Voy también a citar a Gary Habermas de la Universidad Liberty en Estados Unidos. Y también voy a citar a una persona que no es cristiana, sino que es atea, Gerd Lederman de la Universidad de Göttingen en Alemania. Estas personas han hecho estudios y ellos han determinado, incluyendo Gerd Lederman, quien ya te dije que es un ateo no creyente, que este credo temprano que aparece en 1 de Corintios fue acuñado tan temprano como 6 meses después de la muerte de Jesús. Esto significa que 6 meses después, en los labios de los cristianos, ya existía un credo que determinaba las doctrinas principales del cristianismo. ¿Por qué esto es importante? Bueno, si hablamos acerca de la veracidad de los escritos de otras religiones, si hablamos acerca de la veracidad de los escritos de los clásicos griegos, 6 meses después es una derrota apabullante con respecto a los demás en términos de la veracidad de los escritos. Por esta razón yo creo en el Nuevo Testamento. Por esta razón yo entiendo que lo que promulgaban los apóstoles era real. ¿Por qué? Porque tan temprano como 6 meses después se establecieron las ideas principales del cristianismo. Y no lo estoy diciendo yo, estoy citando eruditos, y entre ellos eruditos que no creen en el Nuevo Testamento. Ya 6 meses después, decía Gerd Lederman, ya los cristianos creían lo que nosotros hoy día creemos. ¿Por qué se establecieron credos? Naturalmente, la mayoría de los creyentes cristianos eran personas sin estudios, personas que no sabían leer y escribir, y el credo le permitía de una manera cacofónica, de un sonido agradable, aprenderse frases. El credo permite que las personas se aprendan las creencias de una forma sencilla. El credo permite que esas creencias pasen de mano en mano de forma sencilla, porque es fácil de aprender. Esta era la intención del credo. Si volvemos a Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este video, que es el primero de la serie, yo te estoy explicando por qué soy cristiano. En este caso estoy utilizando la veracidad de los escritos cristianos. Si lo comparas con otras religiones, 25 años después aparece el primer libro cristiano. 7 años después de la muerte de Cristo, Pablo recibe el credo. 6 meses después, según la evidencia de los eruditos y estudiosos del Nuevo Testamento, aparece y se acuña el credo que establece las ideas principales del cristianismo. Eso significa que 6 meses después, los cristianos creían lo que hoy día
yo como cristiano creo. Este es el primer video de una serie. No te pierdas los demás en donde estaremos dando más evidencia de por qué soy cristiano. Yo soy César Tavares y este ha sido tu Break Bíblico.